La importancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro en 1917, yo creo que es mucha. Y es mucha porque, por un lado, le da continuidad al proyecto nacional, es heredera de la Constitución de 1957, de hecho es concebida como una reforma a la Constitución de 1957, que a su vez había heredado esta idea del Acta de Reformas de 1847 y también de la Constitución de 1924. Y ella a su vez, diría yo, como heredera de la Constitución de 1914 de Apatzingán. En ese sentido, la Constitución de 1917 recoge los diferentes principios que se fueron plasmando en todas las constituciones del México independiente y sobre todo del lado de estas elección de llegar a una república que fuera representativa, democrática, laica y federal. Y en ese sentido me gustaría como insistir en que esa importancia de la Constitución del 17 tiene que ver con esos principios, con darle continuidad y viabilidad o recobrar la viabilidad de ese proyecto nacional después de la lucha de la guerra de la revolución, y en ese sentido, además de plasmar en la Constitución los principios de lo que conocemos como constitucionalismo social, en lo cual también fue ciertamente una constitución precursora que se adelanta por 2 años a la Constitución alemana de Weimar, y que en ese sentido es otra de sus grandes aportaciones. Y a mí me gustaría como poner mucho énfasis en esta idea de los principios que plasma o que consagra esa Constitución, sobre todo a partir de la idea de que es una decisión constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Y en ese sentido, sobre todo, me detengo en los principios. Dice que es una república, lo cual sugiere la idea de que todos los mexicanos, todos los ciudadanos, tenemos un interés en esa cosa pública, en la res pública, que decían los romanos. En ese sentido, la Constitución opta por un modelo republicano donde habría que medirla y habría que analizarla con esos ojos. La Constitución es republicana y eso quiere decir que se consagran principios en torno a la alternabilidad de los cargos, que nadie se quede eternizado en una posición y que haya diferentes ciudadanos que puedan ocupar los cargos. Entonces hay alternabilidad, hay rotación en los mismos. De alguna forma también decíamos que era representativa en el sentido de que tendrían que ser puestos de elección popular, de elección popular directa, por lo cual también decimos que es democrática, si bien no es una democracia directa, sí es una democracia representativa, una democracia indirecta, en la cual uno como ciudadano elige a sus representantes. También es desde la decisión de optar por una forma federal de gobierno y dejar atrás la forma central, se optó desde 1924 por darle ese sentido de federalismo, el cual fue parte de los objetos o de las diferentes pugnas en 1936 y luego en 1943, pero ya a partir del Acta de Reformas en 1947 se opta definitivamente por la forma de Estado federal, que es la que hemos mantenido hasta la fecha, y en ese sentido se le da la característica de un Estado federal compuesto por estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, una norma que me parece que ha sido cuestionada en los últimos años, pero de la cual no hemos dejado atrás y que tendremos que retomar o recuperar en todo el momento. Y de alguna forma también el otro principio que decíamos es el principio de Estado laico, el de laicidad, entendiendo como uno de esos grandes principios de las leyes de reforma en 1957, la Constitución de 1957, si bien no lo consagró la Constitución, las leyes de reforma, es después con una reforma posterior donde se le da perfecta cabida a las leyes de reforma en la estructura constitucional. Y en ese sentido, se opta por un principio de laicidad, mismo que se viene a incorporar a este artículo 40 ya en fechas mucho más recientes, pero siempre con esta idea o con nota de que tenemos que garantizarle a la gente su libertad de religión, su libertad de credos, su libertad, pero reconociendo que el Estado y la Iglesia tendrían que estar separados. Y en ese sentido la Constitución, como decía, viene a reforzar varios principios, y me parece que esos principios constitucionales de república, de ser representativa, de ser democrática, de ser laica y ser federal, son los principios que hoy en día nos rigen, y en ese sentido decía yo que eso me parece que es una gran importancia de que esta Constitución haya heredado como esa continuidad histórica a todos los puntos de nuestro devenir histórico,
y que se hayan quedado plasmados en este texto constitucional. Y además decía yo que hacia afuera también es una cuestión muy emblemática, porque es la primera del llamado constitucionalismo social, y decía que se adelantaba por 2 años a la Constitución de Weimar. Ahí, como saben, eso es producto o un producto directo, un resultado directo de la revolución, de la guerra de revolución, en el que muchos de los objetivos era darle tierra y libertad a los campesinos, era reconocer las jornadas máximas de trabajo, los derechos de los trabajadores, de los obreros, y en ese sentido pues, la revolución había sido un movimiento eminentemente de obreros y de campesinos, y lo congruente era que una vez triunfante la revolución, eso se plasmara en el mundo no solo de las ideas, sino también en el mundo de las instituciones, de las leyes, de las normas, y que en ese sentido la Constitución recogiera esas luchas y de alguna forma las señalara como esos triunfos que se habían conquistado, con lo cual yo diría que se logró si nos remontamos a esa constitución de Apatzingán y a la abolición de la esclavitud, a la abolición de las penas de los azotes, por ejemplo, dejamos atrás todos estos temas o reforzamos los temas de libertad, de igualdad, pero sobre todo les damos un cariz, un matiz más de contenido social para proteger a estas clases un tanto desprotegidas, garantizarles unos mínimos de seguridades o de derechos. Y en ese sentido el constitucionalismo mexicano, y le debemos mucho porque es ahí donde se ha plasmado de alguna forma como yo diría como un doble espejo, ¿no? Un espejo de lo que somos, pero también un espejo de lo que aspiramos a ser. Entonces, en nuestro devenir histórico hemos pasado por todas estas diferentes etapas que se quedan o se ven plasmadas en la Constitución del 17, pero también nos deja un ámbito por el cual o hacia dónde tenemos que seguir luchando, hacia dónde tenemos que crecer. Y en ese sentido, diría yo, ya casi para cerrar, que con miras al centenario, lo importante es que reflexionemos sobre las normas constitucionales, sobre su evolución. Creo que esa es la mejor forma de conmemorar la vigencia de 100 años, de los primeros 100 años de la Constitución de 1917, es con esta reflexión sobre las normas, sobre los principios que están contenidos en ellas, y entender o de alguna forma reconocer su viabilidad en el presente y que esa misma siga siendo hacia adelante.